el año ese ya me cansé y cogí los mejores abogados de España y pusimos un recurso de la sanción al TAS y lo gané. Y eso ha sido el único error que me arrepiento. Honda me llamó y me dijo, Joan, saca eso. Bueno, no sacaba eso, no corría yo el Dakar, ni Honda tampoco. Ya con el que lo habíamos hecho dije, ya sabemos que hemos ganado, ya está, lo sacamos. Ya está. Me acuerdo que cuando pasó eso, la ASO me sentaron y me dijeron, ¿qué quieres? Y yo dije, pues mira, que cambiéis todos los juris que tenéis ahí. Y los cambiaron todos. Sin duda, en mi carrera deportiva en el rally hubo un antes y un después, que fue la lesión de la mano. Salté con 3 o 4 pisos. La moto explotó y yo ya estaba con la mano ya que se salía en los huesos. Paulo me decía, pero que da igual, que estás vivo. Hasta ahí no había fallado yo. El motivo un poco es que nunca quise renunciar a mi estilo. Y eso lo tenía clarísimo por encima de todo. Después ibas por ahí o la gente, no has ganado. O ibas a una entrevista y tenías como que dar explicaciones o justificaciones de por qué no habías ganado. Y tenía una rabia por dentro que no sé, yo he hecho todo perfecto. ¿Tú crees que esto la gente realmente te lo valora? ¿O es más la gente que te critica? El Dakar siguiente yo me fui a correr el Dakar, que eso no lo sabrá muy poca gente o casi nadie. Hay un tema ahí, lo que pasa que igual es tocar un poco demasiado, pero bueno. Bueno, Joan Barreda, es un placer que estés aquí en el podcast. La primera pregunta que te quiero hacer es, ¿29 victorias de etapa o 30? Son 30, que me lo dice mucha gente, y eso es debido a una confusión que hay en una etapa de maratón en Cachi, en la que gané llegando a Cachi, día maratón que dormimos y el siguiente día saliendo también volví a ganar, pero como después hubo algunos años en los que ponían pues la etapa esta 48 horas de maratón, como que consideraban que era una etapa porque salías en el mismo tiempo físico con el que llegabas, pero esta no, es como las de ahora que sales en la posición que has quedado el día antes, o sea que realmente son 30, no sé por qué la confusión. De esas 30 etapas ganadas, seguro que has tenido momentos súper difíciles. ¿Cuál es el que más recuerdas tú que has dicho, ostras, he llegado al límite hasta aquí? Bueno, a ver, al final siempre complicado son las lesiones en situaciones complicadas, pero quizás dentro de una misma etapa, ¿no? De decir, la dureza del Dakar, de vivirla, de sentirla y de llevar tu cuerpo al límite, cosas que después serían impensables que las pudieras hacer si no es por la adrenalina del momento, de la situación, de todo. Yo creo que sería la etapa aquella del Salar, en la que se rompió la moto dentro del Salar, al kilómetro 120 creo que estábamos dentro del Salar, y desde ahí fui remolcado a una etapa de 650 kilómetros hasta Chile, con Jere. Llegamos destrozados, la última parte con dunas, yo cogía la moto tirando, después cambiábamos, tirando metro a metro, estirando entre los dos la moto, el agua, el anticongelante de la moto ya estaba a punto de explotar, la otra, la que tiraba, que se calentaba y subía para arriba vomitando el anticongelante y aguantando ahí, destrozados, o sea, deshidratados, destrucción máxima. Y bueno, yo en el ámbito de MotoGP te comparo a Dani Pedrosa, que ha sido capaz de ganar 30 carreras, pero nunca ha conseguido el Mundial de MotoGP. En este caso, a ti te ha faltado conseguir el Dakar. ¿Por qué crees que se ha podido dar esta situación cuando has sido una leyenda y has ganado tantas carreras? Bueno, después con el tiempo lo ves un poco, ¿no? Y creo que hay varios factores. Dos súper importantes. Uno, por un lado, es en el que escogí un equipo joven, aún verde por formar, por una moto, un equipo, un personal en el que en una carrera como el Dakar tiene que funcionar la moto y todo el equipo perfecto, y eso al final, por más que sea un equipo como Honda, HRC y el potencial que tenía, pues la gente, los ingenieros japoneses que venían de MotoGP, pues necesitaban su experiencia y yo de alguna manera cuando firmé con ellos, que de hecho firmé aún teniendo todas, porque había hecho ya un Dakar que había ganado 5 etapas y ya era como la novedad, y tenía también ofertas de KTM encima de la mesa, pero
era mi sueño era estar en Honda desde pequeñito ya, en HRC. Y aún sabiendo que iba a ser costoso y que me iba a comer un par de años, lo escogí. Y un poco fue ese el reto de decir, voy a este equipo y voy a intentar llevarlo desde cero hasta arriba. Eso por un lado. Y después por el otro, pues también, aunque curiosamente en el Dakar como tal, sobre todo todos esos años hasta que ya fuimos a Arabia y yo ya tuve la lesión de la mano, hasta ahí no había fallado. Yo había fallado en algunas caídas y tal, pero yo no fallaba. Y el motivo un poco es que nunca quise renunciar a mi estilo. Y eso lo tenía clarísimo por encima de todo. Pero es verdad que en el Dakar, ostras, no fallaba. Fallaba en alguna caída, pero la salvaba, llegaba a final de meta o me rompía algo, pero no perdía tiempo. Y así durante unos 4 Dakar seguidos en el que yo creo que fueron muy buenos, que yo estaba muy fuerte, o sea, estaba muy obsesionado. Trabajaba 24 horas para esa carrera durante todo el año. Y de estas 30 victorias, ¿cuál crees tú que es la clave para poder haber ganado tantas? ¿Por qué un piloto del Dakar ha ganado tantas victorias y en cambio hay otros pilotos que no son capaces de ganar estas etapas? Bueno, ahí yo creo hubo 2, 3, 4 años que marcaban mucho la diferencia. Yo me acuerdo que tenía la sensación esa de decir, es que si hoy necesito sacar 5 minutos, los voy a sacar. O sea, que sí, que a lo mejor tenía que tomar más riesgos o tal, pero tampoco lo veía yo tan así, porque la sensación mía era de control. Y obviamente tienes que tener control. Para ir 600 kilómetros en el desierto, tienes que tener un margen de control muy, muy alto. Pero es un poco el resultado de eso, ostras, yo me acuerdo que preparaba durante todo el año esa carrera. En esa época pues corríamos en Sudamérica, que ya empezábamos a conocer mucho el país por muchos rallies que corríamos de Ruta 40 o incluso test que habíamos a hacer. Entonces al final nos preparábamos muy bien y llegaba ahí pues y podía sacar un nivel muy, muy alto de navegación, de ritmo, y un poco ese era el resultado. Incluso me acuerdo de algunas etapas de los últimos años renunciaba a ganarla, me frenaba. Hay imágenes en la tele en las que estoy parado, frenado, esperando, porque penalizaba demasiado. El día que después tenías que abrir con arena o así, ahora todo es un poco diferente, pero en esa época renuncié a alguna etapa más. ¿Y tú crees que realmente la suerte ha podido influir? Porque lo has dicho antes un poco fuera de cámaras, que nunca has tenido un Dakar limpio de averías mecánicas o de incluso también lesiones, ¿no? Claro, influye, sí que influye. Ha habido Dakars, 2 o 3 estaba todo el trabajo hecho, estaba ganado. El Dakar del Salar, ya salíamos del Salar y quedaban 3 etapas ya un poco de tránsito, incluso con Marc aquellos años habíamos tenido una lucha muy, muy, muy intensa, que nos marcábamos uno al otro muchísimo y de alguna manera en ese Dakar yo ya le había ganado la partida, había sacado el tiempo cuando había que ganarlo y después había sabido frenar, aguantarlo, esperarlo. Pero mira, cuando pasan cosas así, pues es complicado. Creo que fue ese Dakar del Salar. El año siguiente se rompió también el motor en el Salar. El siguiente también con Toby entrando a la frontera de Argentina con Bolivia, nos penalizaron por una penalización de un refueling prohibido o indebido, digamos, y que ya llevaba más de 20 minutos al segundo y eso, pues con Dakars que ya has hecho todo el trabajo que tienes que conservar y aguantar, pues al final se te escapan. Claro, eso mentalmente para un piloto es súper duro, ¿no? Y el Dakar es una de las pruebas más exigentes, sobre todo mentalmente, más que físicamente incluso, ¿no? Sí, pero es duro, claro que es durísimo. Pero
pero a mí al final, ostras, yo llegaba a casa y tenía la sensación de decir, joder, he estado 8 meses currando como un cabrón, soñando cada día cuando iba a la cama cómo quería hacer ese trabajo, cómo quería navegar, cómo visualizando todo, y llegaba y lo hacía. Entonces la sensación cuando volví a casa era buena. Sí que es verdad que un poco como te he comentado, después ibas por ahí o la gente, no has ganado, o ibas a una entrevista y tenías como que dar explicaciones, ¿no? De decir, o justificaciones de por qué no habías ganado. Y tenía una rabia por dentro y dices, es que no sé, yo he hecho todo perfecto lo que he soñado durante un año, ¿sabes? Claro, son cosas que si el equipo te la lía o te dice que tienes que parar ahí y no hay refueling o, no sé, o el motor se para o pues poco se puede hacer ahí. Es que, claro, en el deporte motor no todo depende del piloto. Estás al final yendo en una máquina, al final tienes un equipo detrás. Es verdad que podría haber cogido la opción fácil, ¿no? Que era quedarme ahí en KTM, ¿no? Que vinieron y era el equipo ganador. Pero soy así. No lo quise hacer. Te gusta algo complicado, ¿no? Sí. No, y es verdad que me valoraban un montón a mí. Llegaba a final de año y decían, Joan, que sabemos que... Y me lo compensaban. Y eso al final también, ¿qué quieres que te diga? Me ha costado también, o me costó muchísimo llegar a la élite y ganarme bien la vida en el mundo del off-road. Entonces, cuando llegas ahí, pues para mí era súper importante el poder organizarme la vida, la mía, la de mi familia y toda la gente que había luchado desde pequeño para que yo pudiera llegar ahí. Antes de continuar con el podcast, ya sabéis de sobra que si alguna vez tenéis alguna caída, tenéis que comprar los recambios en birracing1.com, ¿verdad, Mika? Sí, yo la verdad es que caídas he tenido varias y cuando he querido cambiar todas las piezas, pues en BitRacing tienen de todo, te llegan en 24 horas, que es súper importante porque siempre vamos apretados al último momento para preparar la moto y Roberto y su equipo son súper profesionales, ya llevamos mucho tiempo confiando en ellos y hay mucha gente que nos ha venido que están muy contentos con su servicio. Ya sois muchos los que nos habéis escrito que os parece una pasada el servicio de BitRacing, por eso seguimos confiando en ellos y os dejamos el enlace aquí en la descripción. Así que muchas gracias a BitRacing por patrocinar este vídeo. Después de tantos Dakares, ¿qué conclusión sacas? ¿Qué aprendizajes has podido obtener de correr en el Dakar? Ostras, es curioso, pero es algo que te sirve para la vida en general. Y una de las cosas que yo he aprendido es que con trabajo, con esfuerzo, aplicado después a la vida normal, te ríes. O sea, puedes conseguir lo que te dé la gana. O sea, es tan bestia el esfuerzo que tienes que llegar a hacer, la obsesión que tienes que meter, la dedicación de tiempo que tienes que meterle en algo para llegar a decir, yo quiero ser el mejor del mundo haciendo eso. O sea, después, lo que te falta después para la vida normal es motivación. De decir, es que quiero ahora emprender esto o quiero emprender aquello. Pero yo lo hago ahora las cosas, pero las hago a ralentí del gas, a un 20% del gas que metía en esa época. Y eso es lo que también te enseña a no tener miedo en la vida, porque lo único que falta es ganas de querer hacer las cosas para conseguirlas. ¿Y cuál dirías que es, porque has pasado por muchos momentos duros, imagino, de lesiones, cuál dirías el que fue el más complicado de todos? Sin duda, en mi carrera deportiva en el rally hubo un antes y un después, que fue la lesión de la mano. Fue en Ruta 40, probando 2018, creo que fue, antes del Dakar 2019, septiembre o ya casi octubre, probando la moto en un río. Nos mandaron ahí, que era la zona, y de repente había como una mina dentro del río. Y yo salí pues bastante confiado primero y salté como 3 o 4 pisos en un agujero y salté y la moto explotó, el basculante doblado, las horquillas explotaron de la compresión, el chasis doblado. Y me acuerdo que el primero que llegó es Paulo y yo ya estaba con la mano ya que se salían ya los huesos y aguantándomela, y yo decía, joder, no voy a poder correr, vaya putada. De hecho, Paulo me decía, pero que da igual, que estás vivo. Me decía, estás vivo. Y yo, ya, pero no voy a poder correr. Y estaba...
Y eso me acuerdo que faltaban como 2 meses o por ahí antes del Dakar y fui me rompí como 4 huesos de la muñeca, pero además del cúbito y radio, pero explosionados. Muchos fragmentos me los tuvieron que sacar fuera y todo, estaba explosión. Y el médico, y dije, no, que corro dentro de 2 meses el Dakar. Y me dice, ¿estás loco? O sea, me operaron 2 huesos y otros 2 huesos fui con el Dakar que no se juntaron, iban así moviéndose, con una muñequera rígida y pastiado hasta arriba para el dolor. Y ahí fue cuando empezó ya a cambiar un poco, ya no podía entrenar durante el año. Me acuerdo que yo llegué el siguiente año también. A todo eso me operé 4 veces para conseguir y tardé 2 años en poder recuperar un poco las sensaciones y poder agarrarme. El último rally que ya corrí fue el de China, que ahí ya dije, ya voy a parar. O sea, mentalmente saturé. O sea, ya no podía. La presión que tenía pues de la gente, del equipo, de querer correr y no podía ir a entrenar. Yo me acuerdo el Dakar siguiente, yo me fui a correr el Dakar, que eso no lo sabrá muy poca gente o casi nadie, sin coger la moto en 6 o 7 meses, pues no fui al Rally de Marruecos porque no podía y llevaba 6 o 7 meses sin coger la moto y aún así me tiré creo que hasta la etapa 10 o por ahí a un líder o luchando ahí. Entonces ese fue un poco el momento, la última operación que fue después del Rally de China en 2019, todo 2018 y 2019, operé a final de 2019 y ahí fue cuando ya después vino la pandemia, nos encerraron y yo ya estaba ya que mentalmente destruido. Fue un poco por coincidencias, me hice una casita en Ecuador, delante de ahí de una ola, me aparté un poco de la presión, de la gente, de la ida. Me acuerdo que llegaba a la cama y tenía el teléfono desde la noche anterior. Y eso, el recuperarme físicamente de la 4ª operación y el desconectar, cuando volvimos de la pandemia, me había recuperado y fui a probar porque dije, bueno, voy a un día a rodar tal. Pero ya no quería correr ya. Y ahí, hostias, las sensaciones poco a poco volvieron a recuperar entrenando y otra vez volví a recuperar las ganas y la motivación. Y después, pues eso, hice el Dakar 2021 también, ahí que también tuve una pérdida ahí, que me pasé también un refueling. Y me quedé sin gasolina, pero bueno, volví como un par de años a tener opciones por ganar, luchando ahí con el año del 2022 con la lesión de la clavícula y la cadera, que aún a falta de 2 etapas para el final aún tenía opciones de ganar y quedé ese, creo que fue 4º o 5º. Y bueno, pues eso, fueron ahí un poco, ese es el punto de que cambió, pero ya, como te digo, después de ahí ya nunca volvió a ser igual. De hecho, en mi cabeza, yo iba a entrenar, recuperé las ganas y me volví a divertir encima de la moto y por eso volví a competir, pero ya nunca más tuve el punto ese de obsesión. O sea, mi vida era 24 horas el rally, el Dakar. Y a partir de ahí fue, pues igual, me divertía ahí bien, entrenaba, hacía el trabajo, me iba 3 semanas a Marruecos, a Chile, donde fuera, hacía el trabajo profesional, pero mi cabeza ya también estaba en otras cosas. Empecé a hacer algunas inversiones, algunas cosas y ya no fue lo mismo ya. ¿Y cuánto puede llegar a costar el correr en el Dakar? ¿Qué presupuesto hay? Es caro, porque ya no es solo el Dakar como tal. Al final, si quieres hacer las cosas bien, pues te tienes que ir a Marruecos, te tienes que buscar buenos roadbooks, te tienes que ir con gente que te apoye y es una disciplina cara. Me acuerdo los primeros años que teníamos con Juan, que es un hombre de aquí que ya tenía un equipo el suyo, del mundial de rallies, pero tuvo un problema con el piloto y ahí fue donde me dieron a mí la oportunidad. Y me acuerdo que teníamos el sponsor de Barn y después de la Diputación de Castellón y nos daba a nosotros solo para hacer un rally o 2 del mundial
o solo 2 rallies o el Dakar. Y yo opté por la opción de ir a correr rallies para formarme, para coger el nivel. Y al final un poco eso fue lo que me dio la oportunidad. En el rally de Egipto fue donde yo estaba luchando ahí con todos los mejores pilotos de la época y Aprilia me dio una Moto Factory. ¿2011 era por ahí? 2011 fue, el Dakar 2011 fue el primero. Yo corrí el primer rally Baja 2009, pero después y medios Marruecos 2010, después Egipto y Marruecos 2010 y ahí ya me gané en Egipto me gané la moto. Lo que pasa que, claro, venía yo con unas ganas de que te mueres de luchar con Marc, con Elder, con Chaleco, con Faría, con todos los mejores pilotos que habían ahí en ese momento y me escriben, habiendo ganado etapas del Mundial, me escribieron y como piloto prioritario, que son los 15 o 20 primeros. Pero sin embargo me pusieron el número 60 atrás con etapas de Argentina que teníamos como 4 o 5 días hasta que llegamos a la primera arena y no se podía adelantar con una polvareda que era... Y yo pues a fondo detrás del polvo y me salí. El primer día ya me salí, pero pudimos reparar la moto, pero al segundo día ya la destrocé en una curva sin nada y salí volando. Pues un poco fue el fallo también del equipo de no hacer la presión con la organización para inscribirme ya en los 20 primeros, porque realmente ya era piloto prioritario, porque había ganado etapas del Mundial. Sí, lo que has contado de los momentos duros, la verdad es que ha sido brutal. ¿Tú crees que esto la gente realmente te lo valora? ¿O es más la gente a lo mejor, como has dicho antes, que te critica, más que la gente a lo mejor que te apoya por este estilo, ¿no? De ir siempre a gas más que pensar en estrategias para una victoria final? Pues esto es algo que me llama la atención y más después con el tiempo. Como la gente, en el primer momento cuando estás allí, pues, ostras, pues tal, te sientes más frustrado porque no la has ganado otra vez, a vuelta pasa lo mismo. Pero ostras, no sé, la gente que aún, a día de hoy, aún se sienten súper identificados, me lo dicen, me mandan mensajes, que en su momento pues fue una inspiración muy bestia por cómo competía, por cómo tiraba para adelante, cómo me esforzaba por encima de todo, pues a pesar de estar con fracturas, con situaciones complicadas, pues me lo ha dicho mucha gente y un poco lo ves ahora con el tiempo. Y después también viendo cómo ha evolucionado el Dakar y esta disciplina, también me siento un poco como un poco uno de las personas que ha hecho también que cambie y que evolucione este deporte en todos los sentidos, a nivel de ritmo, pero a nivel también de exigencia para, como te decía antes, por el tema de la navegación, muchas medidas que han tenido que tomar la misma ASO, porque nosotros para que ninguno de los pilotos tuviéramos información, antes pues se corría muchas veces en mismas etapas, en sitios donde podíamos ir a entrenar, entonces al final todos los pilotos que estábamos delante teníamos unos más, unos menos, teníamos información, nosotros siempre íbamos en ese sentido intentando aprovechar al máximo e intentando ganar al máximo y pues eso, pues hemos hecho que todo evolucione, que las motos evolucionen. Honda, por ejemplo, cada vez que yo iba a hacer test en Estados Unidos, pues me decían gracias, porque los números que le daba y el gas que le daba en todos los sentidos al chasis era al límite. Y de hecho, pues eso, una moto que siempre fallaba, pues ya los últimos años era una moto indestructible. A lo largo de todos estos años que has corrido en el Dakar, ¿crees que la dificultad ha ido subiendo o antes era más complicado? Yo creo que como todos los deportes no paran de evolucionar y el nivel sigue subiendo en todos los sentidos, pues por eso, porque a nivel de navegación yo ya hacía mucho, pero es que pues eso, yo ya busqué un navegador que me hiciera roadbooks, ya los otros equipos lo vieron y empezaron también a ver esa dinámica y ahora el nivel de los pilotos de navegación es brutal, pero porque tienen un tío ahí en casa que les hace roadbooks súper difíciles,
y una vez cada semana o cada 2 semanas máximo durante todo el año están haciendo navegación, entonces llega el Dakar y navegan como máquinas y entonces el nivel es altísimo, ya no puedes especular en decir, no, es que esta etapa no voy a correr porque salgo atrás o tal y lo puedo tomar, no, es todos los días a fondo porque todo el mundo va rápido y es así, el nivel no ha parado de subir en todos los sentidos, en la moto cada vez son más ligeras, más estables, más seguras también, entonces ha evolucionado muchísimo. ¿Y tú crees que el Dakar penaliza un poco a los pilotos valientes como tú? Bueno, obviamente tienes ahí un riesgo, ¿no? Cuando vas al límite. Es verdad pues que al final, como te he dicho, era un poco mi esencia y mi estilo que nunca quise renunciar, pero aún así, dentro de mí te puedo decir que habían muchos días y muchas etapas y muchos Dakars enteros en los que el límite no lo pasaba. Pero, claro, el estilo era así, quizás era mi manera de hacer. Y un poco con el tiempo, cuando lo analizas un poco por qué has hecho esto de esa manera o tal, al final también era un poco la motivación. O sea, como te he dicho antes, he currado y la gente lo sabe, a pesar que mejor pueda aparentar un tío que va por ahí, que va a dar a fondo y que pasa de todo. O sea, he sido obsesivamente durante bastantes años currante, pero obsesivo. Y un poco lo que se veía en el Dakar era eso. ¿Por qué? Porque yo me levantaba todos los días a las 6 de la mañana, a las 7 para irme a hacer navegación y mi obsesión, que en aquella época no la hacía nadie, era llegar al Dakar y decir, voy a salir hoy abriendo pista y voy a navegar perfecto, voy a meter un ritmo que nadie lo pueda seguir. Y eso era lo que yo me iba a entrenar, y cuando me iba a entrenar y salía, llevaba 100 kilómetros, 120 y al 130 me equivocaba, me daba una rabia y me paraba y me volvía atrás, lo miraba, ¿por qué me he fallado aquí? ¿Sabes? Y hasta en ese sentido ha evolucionado mucho también el Dakar. En esa época nuestra, los roadbooks no estaban hechos por profesionales tan buenos como los que hay ahora, incluso tenían muchos errores que tú, por más que lo hicieras bien, no podías navegarlo o dudabas o fallabas un poco, pero no por ti, sino por el roadbook también. Ahora los roadbooks ya tienen un método, un sistema que se navegan y se navegan rápido y con ritmo, y ha cambiado también ese sentido mucho. Para la gente que nos está viendo, ¿cómo se hace una buena navegación? Cuesta muchos kilómetros y días. Yo me acuerdo, los primeros años, me acuerdo un año que llegué a un refueling con Marc y le dije, ¿cómo puedes navegar así, cabrón, de rápido a este ritmo que venimos? Y me dijo, tranquilo, ya lo pillarás. Y es verdad, al final mola, engancha mucho el tema. A mí me mola mucho el motocross por el punto ese de adrenalina, las sensaciones que tienes, pero es que el rally, la navegación, tiene ese punto también. Cuando tú eres capaz de sincronizar todos los aparatos, el roadbook, el CAP, el trip, el GPS, todo, ir a fondo, pero un gas, más que si no tuvieras nada. O sea, porque tú estás tan metido dentro de la navegación y anticipas y entiendes hasta la persona que ha hecho el roadbook, sabes cómo interpreta un cambio de rasante o cómo lo hace otra persona, porque estás tan metido dentro de la navegación que sabes cómo esa persona los hace. Y eso te da seguridad. O sea, porque incluso de repente vas a fondo a un cambio de rasante, tú sabes, estás tan metido dentro del roadbook, que si tú sabes que ese tío que ha hecho el roadbook no te lo ha marcado, es porque detrás no hay peligro 100%. Entonces, claro, eso cuando ya pasa el primero, pues cortas un poquito, al segundo otro poquito, pero ya al tercero dices, ah, mierda, porque no te lo ha marcado y porque los que realmente había que marcarlos sí que te los ha marcado. Y eso te da mucha confianza y eso es brutal. La adrenalina que te genera poder navegar a esa mecha es exagerado. O sea, la confianza que tienes que tener en la persona que hace el roadbook tiene que ser absolutamente ciega.
Sí, o sea, porque te estás jugando la vida. Ese es uno de los cambios que también ha hecho en los últimos años la FIM, de que haga todos los roadbooks de la Copa del Mundo y el Dakar la misma persona. Porque antes nosotros teníamos hasta que aprender a interpretar como los hacían los de un rally y después los del otro. A lo mejor tardábamos 2 o 3 días a entender cómo este tío había hecho este roadbook y después otro lo había hecho de otra manera un poco. Cada uno al final tiene su estilo de hacer los roadbooks, uno más trabado, uno más rápido, uno con más detalles, con más información, con menos. Entonces, todo eso necesita esa adaptación. Y ahora uno de los cambios es eso, que siempre los haga la misma persona. Eso ayuda mucho. A ver, hay un tema ahí que tampoco lo que pasa que igual es tocar un poco demasiado, pero bueno. El año de la sanción a la frontera, eso después yo hice pero bueno, se puede contar perfectamente. Yo ahí terminé el Dakar y dije ya estaba porque llevaba varios años ahí luchando, ya no solo el Dakar, sobre todo en otras carreras del Mundial, y como que había mucha preferencia a un equipo que llevaba 20 años y se lo había ganado, que era KTM. Al final hay que reconocer que KTM ha sustentado el rally durante muchos años, esa es la realidad. Pero claro, de repente llega un chalao joven con un equipo nuevo y quieren joderles. Y eso, hostia, a mí me jodió mucho. Entonces, el año ese ya me cansé y dije, tío, bueno, cogí los mejores abogados de España, de los que tienen el Barcelona, los de Quatre Cases, y dije a tope. Y pusimos un recurso de la sanción al TAS, ni a la Federación Francesa, ni a la FIM, arriba de todo al TAS, y lo gané. Ostras. Y ahí llamaron a la ASO y la ASO llamó a Japón. Y eso ha sido el único error que me arrepiento. Que la HRC, Honda me llamó y me dijo, Joan, saca eso, porque no le dijeron que si no sacaba eso no corría yo el Dakar, ni Honda tampoco. Y ahí me llamaron y yo dije, bueno, ya con el que le habíamos hecho, dije, mira, ya sabemos que hemos ganado, ya está, lo sacamos y ya está. Pero eso fue el error. ¿Eso qué año fue? Eso fue el Dakar, el último antes de... No, el penúltimo antes de la lesión de la mano. Creo que fue el año 2016. O el último, 16 o 17. Ahí llevaba ya 21 minutos, le llevaba el segundo. Me pusieron una penalización que teóricamente tenía que ser la penalización de 6 horas. Porque antideportivo o no sé qué. La cuestión es que en aquella época estaban las etapas y después todo lo que no fuera etapa era enlace. Enlace por la mañana, después si a veces hay neutralización y después otra vez enlace. Pero la neutralización, que ahora hay un reglamento para la neutralización, en esa época era enlace, decía el reglamento. Entonces, claro, en un enlace ellos te ponen en el roadbook, te ponen las gasolineras recomendadas en las que ellos saben que la calidad es buena. Pero, pues eso, pero tú puedes parar en cualquier gasolinera que tú quieras, bajo tu responsabilidad, tu riesgo. Pues eso, yo me acuerdo que era la frontera de Argentina con Bolivia y había nada, que eran 1 kilómetro. Pasas la frontera y volvías a salir. Pues llegué ahí y dije, ¿dónde está el refueling? Y dije, no, aquí no hay. Y dije, no puede ser. Y una persona que estaba ahí me dijo, aquí a 500 metros hay una gasolinera. Fui, puse gasolina, volví y salí. Y ese motivo es el que ganamos con el reglamento en mano, ya está. ¿Sabes? Después de lo que pasó cambiaron el reglamento. Ostras, claro. Después. Pero a mí me penalizaron 1 hora, como para que aún siguiera, aún quede cuarto ese Dakar, creo. Y eso que el día siguiente aún perdí. Ya salí girado de la cabeza, y caí de delante, se me rompió el roadbook y sin roadbook siguiendo a Matías, ahí me perdí en un sitio y perdí como 50 minutos más. Aún así acabé el Dakar a 35 minutos, después de 1 hora 50, perdida en 2 días.
Pero Estaba otra mecha, yo era otra. Esos años era otro nivel, tío. O sea, sí, vamos, sin esa penalización hubieras ganado Sí, por una mano. sí, estaba ya. Era otro. hombre, sí que era para que era para ir a alterarlo, sí, claro. si no hubiera perdido un poco la cabeza al día siguiente y no hubiera perdido los 50 minutos esos, Ya. podía ganar. Ya, pero Aún también- con la hora de penalización. Frustración, hombre, imagínate. En fin, fueron cosas ahí. Después me acuerdo que cuando pasó eso, la ASO me sentaron y me dijeron, ¿qué quieres? Y yo dije, pues mira, que cambiéis todos los juris que tenéis ahí. Y los cambiaron todos. Todos los. Todos los juris de carrera que había en esa época. Muchos franceses de ahí, Sí. de su círculo de toda la vida, del rally. ¿Que tú crees que había un poco de mano negra? Hombre, te dieron la razón, ¿no? Al final. Por ejemplo, ahora que vemos pilotos como Edgar Canet, que son muy jóvenes, que le quedan aún mucha experiencia y vemos que en este Dakar está aprendiendo mucho, ¿qué consejos le darías tú? No, ya lo está haciendo muy bien. De hecho, el último año que yo corrí, el de Giro, él hizo prácticamente toda mi preparación del Dakar, sobre todo la parte de España, haciendo roadbus aquí en Ciudad Real, en Murcia, en Andalucía, por aquí, por esta zona, todos, él ya empezaron a ser sus primeros roadbooks. Y ya se le ve, es un piloto que ha corrido un mundial, que tiene experiencia y que al final, pues eso, ya se le ve que a él tiene ese punto de pausa, de calma, a pesar de ser muy joven y tener mucho gas. Obviamente, para estar delante tendrá que tomar sus riesgos, pero ya es un tío pausado y calmado que yo creo que eso le va a hacer ir aprendiendo los pasos como toca. Aunque también digo que en su momento pues también tendrá que arriesgar como el que más si quiere llevarse el Gran Premio. Cuando pasó por aquí por el podcast le preguntamos ¿cómo definirías el Dakar con una palabra? Lo que dijo cabrón, ¿no? Cabrón. Un cabrón, o sea que sabe Dijo que cabrón. al final con los años va a ir aprendiendo porque te va a putear el Dakar, ¿sabes? Sí, es eso. Es una carrera que te lleva al límite siempre y está preparada y pensada siempre para que te lleve al límite. De hecho, muchos años se pasan y cuando van viendo que se van quedando sin carrera, de repente van recortando. No, los últimos 100 kilómetros los recortamos porque hay lluvia. No, los últimos 200 se recortan porque no pueden volar los helicópteros, ¿no? Tal. Pero es por eso, porque si no llegaríamos 15 a la meta. Y a nivel puramente técnico de pilotaje, ¿qué crees que es lo más importante? Y si crees que es también clave haber venido del motocross para poder tener este punch, ¿no? Hoy en día es bueno el tema del motocross porque tienes que tener una técnica ya muy buena. Es verdad que también hay muchos pilotos y es súper importante conocer el desierto, más sobre todo el Dakar de Arabia, cambia un poco. De hecho, hubo ahí, como me acuerdo que hubo, cuando cambiamos de Sudamérica a Arabia, algunos pilotos que les costaba un poco, sobre todo etapas de caminos, que sobre todo gente pues nacida en el desierto, como Toby Price o Ricky, que les costaba más etapas de caminos y sin embargo pues en desierto abierto marcaban, o Nacho Cornejo en desierto abierto, etapas aquí más de rallies tipo aquí más Argentina o aquí pues le costaba más y ahí en Arabia pues de repente se pusieron arriba y es eso, pero al final tienes que ser muy completo en todo, pero es eso. En Sudamérica sí que tienes que ser como más versátil en todo, porque tenías de todo. Tenías altura, tenías pistas de World Rally Car, tenías barro de Bolivia, tenías desierto, tenías temperaturas extremas, de todo. Aquí es más desierto, que al final está muy bien porque es la esencia del Dakar, ¿no? Pero sí, tienes que
Ahora mismo les va muy bien a la gente nacida en el desierto. Todos los que están ahí delante, los últimos años, vienen muchos de nacer en el mismo desierto. ¿Y el momento en el que colgaste las botas o decidiste no seguir en el Dakar, cómo fue ese momento para ti? No fue, de hecho ya, no sé si un poco provocado por, como te he dicho, la época esta en la que yo lo pasé mal, como que ya empecé como un poco a mentalizarme y de alguna manera yo creo que los últimos 2-3 años como que me vinieron un poco de regalo y lo valoré muchísimo también y los disfruté mucho, pero eso también hizo que yo ya tuviera un poco el cambio ese, que al final es un cambio drástico y más si a lo mejor quieres un poco hacer lo que yo he hecho, de querer un poco apartarte, quise parar un poco, terminar de organizarme un poco todas las cosas fuera de la moto, la vida, porque al final yo siempre digo que la vida son fases y yo he vivido una fase increíble ahora, pues desde pequeño, dentro de las motos diferentes, pero una de la moto como profesional que termina ahora y ahora pues empieza otra y hay que saber un poco también sacarle el máximo provecho a cada fase y no tiene por qué ser siempre lo mismo. Entonces, pues eso, he hecho un bastante cambio radical y cambian muchas cosas. Entonces tienes que estar preparado y mentalizado también para saber aceptar un poco todos esos cambios. Y a nivel de moto, ¿qué diferencias puede haber entre la moto full del Dakar y una moto, digamos, normal? A lo mejor de motocross o una moto para ir más de hacer rutas, una trail. A ver, cambia bastante, sobre todo porque lo que más cambia es que adaptan mucho la moto al tipo de terreno y al final es verdad que intentan hacer una moto que vaya bien en todo, pero adaptada al desierto. Entonces el chasis es totalmente diferente, las medidas no tienen nada que ver. La estabilidad que te aporta una moto de rally es muy grande. De hecho, hasta incluso en circuitos de motocross así rápidos hay zonas que pues, la moto es mucho más estable que una moto de cross. Entonces, es eso. A nivel potencia corren más, porque son motos de fábrica que corren más, pero no sería la gran diferencia, diría yo, sino un poco pues los materiales, el peso y la estabilidad de la moto, la durabilidad sobre todo. Los enlaces, ¿qué tal los llevabas tú en el Dakar? ¿Te mataban la cabeza? Sí, después es verdad que en los últimos años ya aprendí un poco a ser mucho más metódico con los descansos y aprovecharlos al 100%, pero me acuerdo los primeros años del Dakar que, ostras, aún no teníamos el navegador, teníamos el roadbook, teníamos que pintarlo, nos pasamos 3 horas por lo menos pintándolo bien, con toda la información, después intentábamos como mirarlo un poco en el Google, a ver si teníamos un poco de información por dónde podía ir, hacernos un poco una idea de cómo debía ser la etapa y me acuerdo que sacando ahí información se me hacía de noche, no descansaba y me acuerdo algún año pues eso, de llegar antes de la especial y decir, no, es que me falta media hora, pues aprovechar a dormir, estaba molido. Y lo más bestia creo que fue en Argentina, una etapa ya casi llegando a Bolivia. No sé qué año, los primeros años, creo que fue el segundo año o tercer año. Sería 2014, 2015. 2014. Y me acuerdo que paré, iba el enlace y ya iba metiendo cabezazos, pero de una manera exagerada, que ya estaba muerto del aburrimiento y del cansancio y no haber dormido ya. Y dije, fuera, miré el reloj, faltaba como 50 minutos para la salida y me quedaban como 30 kilómetros para llegar a la salida, pero dije, es que no llego, o sea, o paro o me mato. Y paré, puse el caballete en la moto al lado de la carretera y me tiré debajo de la moto y me quedé, pero dormido, que es que me daba igual si perdía el Dakar porque me importaba más la vida. Y me acuerdo que pararon no sé, pasarían nada, 3 o 4 minutos o 5 para un camión del equipo Mini y nada, me bajaron un Monster, me bebí el Monster y
como sabes lo típico, la siesta de 20 minutos que te deja nuevo, pues lo mismo, salí nuevo. Pero sí, situaciones límites que es un poco por eso, por no aprovechar bien la inexperiencia, de no aprovechar bien los descansos y te pasan factura. Y podrías decir que ya el Dakar es una etapa 100% cerrada, porque comentabas que gente aún te sigue escribiendo de que quiere verte volver, pero ya imagino que mentalmente ya no estás en ese momento. En motos 100%, en motos 100%. Me gusta mucho meter gas y voy prácticamente una vez a la semana a rodar y me gusta tener la moto perfecta, la última, todo. Y me pico ahí con los tops, aunque duro 3 vueltas, pero bueno, las 3 vueltas son buenas. Pero no sé, igual sí que le estoy dando vueltas. Es verdad que me falta, no tengo tanto la pasión como con la moto, pero también hay un punto de decir, ostras, es una pena también, ¿no? Porque tienes la experiencia del desierto, conocer muy bien todo, incluso los contactos, algún sponsor. Igual le doy ahí media vuelta y buscar un buggy y probarlo a ver cuáles son las sensaciones y nos enganchamos un poco al tema este. Pero eso, al final es hacerlo, probarlo y ver que realmente te engancha y te motiva. Si no, tampoco. Pero yo creo que sí, al final es diferente, pero te puede llegar a divertir también y es así. Un poco cuando paré sí que tenía la mentalidad en la cabeza de que quería un poco parar y centrarme un poco en todas el tema de las inversiones y los negocios que ya he intentado que salieran adelante estos 2 años y están todo muy bien. Y ahora, pues quizás es el momento ya de, una vez eso organizado, de decir, venga, vamos a liarla otra vez. Ostras, qué bueno, ¿eh? A más de uno le vas a dar la alegría de Bueno, a ver, estar por ahí. ya eso tienen que sentirlo. que sepan que si yo voy, no voy de paseo. Qué bueno. Y bueno, antes os comentaba un poco el tema del presupuesto, pero podríamos poner un poco de cifras de cuánto puede ser el presupuesto para correr un Dakar en motos, si quieres en buggy, porque ya a lo mejor lo estás mirando, y en coche, que imagino que tiene que ser multiplicado por 3 o por 4 a lo mejor. Sí. A ver, precios es que el problema ya en motos es que tampoco no puedes si quieres pagar, acceder ni a Material Factory ni incluso asistencias ya top. Pero sí que algún año han hecho como algún segundo equipo o tal con algún piloto y creo que pues si lo quieres hacer tú solo por tu cuenta, no sé si menos de 60, 70 mil, solo tú no lo vas a correr por ahí. Y así con asistencias ya bien, con un equipo bueno y tal, 120.000 euros por lo menos tienes que pagar. Y eso en motos. En buggies ya son, pues eso, yo creo que ya tiradete, tú estarás por los 200 ya. Y ya si quieres ir bien ya son 300 o 400. En buggy, 300 Sí. 400, qué locura. Sí, por ahí estará ya. Y bueno, el En coche coches, ya... Sí, claro, y ya no, coches, ya pues eso, lo más barato ya será 400 o 500 ya. Y ya si quieres un coche bueno, creo que ahora mismo ya no sé si habrán, pero por ejemplo, bueno, Toyota supongo que tendrá la opción, o Mini me acuerdo que ya era 1 millón solo el Dakar, aparte de otras carreras, otro tanto. Esos son un poco los números. Así que bueno, si quiero hacer algo, lo primero que tienes que tener eso es como decir, venga, vamos a coger ahí, no sé, 300 o 400 y vamos a quemarlos, a pegarles fuego, pero por lo menos los disfrutaremos. te viene con casa ahí en el desierto de Arabia. Sí, Bueno, sí. Ese es el tema, que en ese sentido es una lástima porque limita mucho a mejor a gente que pueda mejor tener realmente talento pero es así. Pero, o sea, realmente, ¿qué es lo que más encarece a poder correr allí? Encarece todo, ya desde la organización las inscripciones son carísimas. Ya estás pagando pues unos 16 o 18.000 euros ya de la inscripción del piloto. Cada persona que está ahí en el vivac vale eso, 12 o 13.000 euros. Entonces, claro, cuando de repente vas tú con el mecánico, el asistente, el fisio, los costes de vehículos, tienen que pagar cada vehículo que hay paga tanto.
Entonces la moto, si quieres correr, pues una KTM réplica o la Honda que ahora van a sacar también estarán por ahí. La Honda creo que más, 60.000 o 70.000 ya solo. Es caro, es caro. Pero es eso, hay maneras. Si realmente tú eres bueno, yo siempre digo que pues ahora hay gente, pues chavales del motocross o tal, que quieren probar. Digo, pues, no sé, tú prepárate, por ejemplo, bien la baja, vete a entrenar, a hacer kilómetros, estar ahí horas, como yo hice en su momento, que me iba con la furgo, me tiraba ahí en medio de Monegros en pleno agosto, julio, agosto, entrenando todos los días, achicharrado, durmiendo en la furgoneta a 40 grados y día tras día, kilómetros, llenando depósitos y echando kilómetros. Y ve a la baja y déjate ver. Y después ya alguien te echará una mano. Si te ven con ganas de que tú lo tienes claro y quieres llegar y quieres currar y quieres hacerlo, cúrratelo, que al final es eso, las oportunidades, nadie regala nada en este mundo, aún no conozco a nadie que lo regale, pero seguramente aparecerá gente que sabrá verlo. Porque tú, ¿cómo fue el camino hasta llegar al Dakar? Pues un poco así, como te he dicho. Yo, pues eso, tuve por suerte un Juan, que es una persona que tenía aquí un equipo que corría algunas carreras del Mundial y Dakar, y tuvieron algunos problemas, y ahí fue cuando me salió un poco la oportunidad a mí. Pero es eso, yo vi que tenía ahí una oportunidad, también venía una época complicada del motocross, había tenido unas lesiones en la pierna que no me terminé de recuperar, se me había complicado el Mundial de Motocross, y cuando vi que lo probé y que yo ya había entre medio pasado un poco al enduro, pero no terminaba de gustarme, de sentir esa adrenalina, y cuando lo probé en el rally ya sentí que dije, ¡buah! Esto me mola mucho, ¿sabes? De hecho, me acuerdo la primera vez que me mandaron a probar la moto de la baja, me mandan con Juan, me dice, pasa por aquí. Pasé 2 o 3 veces y metí un gas que después en mi vida lo he vuelto a dar, ese gas que me salía de las curvas, y paro y me dice, bueno, y dije, hostia, santa el gas que deben meter estos del rally, ¿sabes? Y no, ya esa baja me acuerdo que fue la primera vez que corrí la baja y ya estaba, ya gané el prólogo con Marc, con Elder, con Viladons, con todos, y ya iba primero. Lo que pasa es que el consumo, del estudio de consumo de gasolina que habían hecho ellos con el otro piloto, la moto llegaba y el mango que yo le metí me quedé sin gasolina. Pero ahí ya se vio un poco y ya, pues eso, ya pusimos un poco todos interés. Fui al Rally de Marruecos, pero siempre con lo mínimo, con lo puesto, con una furgoneta, todos los entrenamientos yo durmiendo solo en el desierto, y tampoco tenía yo mucho. Y así fue un poco como yo me fui ganando un poco la última oportunidad, que fui ya en el Rally de Egipto, que me acuerdo que me dejaron una moto para correr y iba ahí todos los días con Marc, y ya se fijó el equipo de Aprilia y ya me pusieron una moto Factory para correr el primer Dakar. ¿Tenías también ahí algún referente que te motivara a poder correr el Dakar? Ostras, a mí, yo me acuerdo, tengo los recuerdos del Dakar, de cuando era pequeño, de la tele, y me transmitía mucha pasión, mucha garra de cómo hacía todo, aunque era otra generación totalmente diferente, Meoni. Un poco, pues eso también, el tío, la garra que tenía de tirar para adelante, de luchar con lesiones, con todo como tiraba para adelante, se me quedó muy, muy enganchado. Y al final es un poco, mira, lo que yo he terminado haciendo. Y antes has comentado que, bueno, al final Dakar es peligroso, pero que tú no veías realmente el peligro. Pero claro, realmente yo viéndolo de fuera, que vengo de circuito, ostras, pasar por donde nunca has pasado, prácticamente no saber lo que te vas a encontrar, realmente, ostras, tiene un peligro que yo creo dentro del motociclismo es de lo más peligroso, ¿no? De lo más alto. Sí, sí, yo diría que es la especialidad más peligrosa del off-road.
Pero es eso, lo único que nos queda es confiar un poco con la profesionalidad del tío que hace el roadbook y al final terminas sintiéndote muy seguro, pero es verdad que desarrollas. Estuve hace unos años en Austria, estuve 2 años con Red Bull en el centro de tecnificación que tienen y pues ahí te hacen todo tipo de test y me acuerdo que los test de reacción y de incluso de campo visual, o sea, de ir mirando al roadbook y tener un campo visual de incluso cosas que se movían aquí, ponerlas al momento exacto donde era, sin tener que mirar. Un poco es eso, lo desarrollas muchísimo con este trabajo y haciéndole tantas y tantas horas. Los primeros años me acuerdo que incluso estaba en casa, para que veas el nivel de obsesión que tenía, y hacía con la consola, con la Wii, haciendo cálculos en una libreta y a la vez conduciendo la Wii por un circuito que tenías que ir perfecto y a la vez apuntando, ¿sabes? Para desarrollar todo eso. O sea, no es por casualidad que Barrea ha tenido suerte. ¿Sabes? Eché más horas ahí que... Yo lo veo eso un poco clave también en el Dakar, saber ser previsor o ya intuir un poco lo que te va a venir, saber por dónde tirar, ¿no? Es un poco... Sí, pero eso lo vas cogiendo mucho después también con la experiencia, sobre todo en las dunas. Yo al final terminé siendo de los pilotos más rápido en dunas. Era mi punto más fuerte al final y yo no vivo en las dunas. Pero es eso, pues aprendes, te pones en el desierto, en las dunas y empiezas a mirar, a observar, a analizar las dunas, cómo se forman, a entender cómo el viento las forma. Entonces tú cuando vas con la moto ya sabes un poco cómo van a ser muchas dunas. De hecho, vas a mejor con un cap, con una dirección, de repente cambias la dirección y ya sabes que tienes que tener mucho cuidado porque ya no vienen las dunas igual. O de repente, pues es una zona mejor que ves que se están formando remolinos del viento, pues empiezas a tener más cuidado, cómo observarlas, aprendes ya en zonas más complicadas, ya no mirar delante, sino que en zonas más rápidas, cuando son dunas obradas y ya no miras delante, sino que miras al lado porque tienes más intuición de lo que va a ser. O sea, esos son 1000 perrerías que vas aprendiendo con los años y con la experiencia. Y aparte de las dunas, ¿qué más tipo de terreno te puedes encontrar? ¿Hay piedras, pista rápida, dunas, barro? Imagino que en Arabia no. ¿Qué más tipo de terrenos? Porque ahí, claro, te puedes encontrar prácticamente de todo, ¿no? Aquí en Arabia, pues básicamente es mucho eso, arena, mucha arena y piedras, también mucha piedra. De hecho, nunca había corrido yo con tanta piedra como aquí en Arabia. Hay etapas que te meten, o sea, que yo creo que ha habido zonas de más de 100 kilómetros que no hemos pisado un gramo de tierra. O sea, por encima de la piedra todo el día. Y ese era mi punto más débil también a mí. Y sobre todo a mejor respecto a otros pilotos más que venían mejor del enduro, que se movían mejor en eso. A mí me costaba un poco más y pues eso, lo que hice, pues de repente un año, pues estar todas las semanas, un día o dos, pues mira, me cogía por aquí o donde estuviera un río, una rambla y venga rambla para arriba y rambla para abajo, hacer kilómetros y kilómetros encima de las piedras y al final aprendes a hacerlo normal, a disfrutar, a saber cómo moverte, a saber flotar encima de las piedras. Y todo es trabajo aquí, no hay secreto ninguno. En Dakar, bueno, hemos visto que en alguna edición ha habido algún compañero que por desgracia ha fallecido. A mí me gustaría preguntarte cómo salir al día siguiente después de que haya pasado una cosa así y si tienes ganas o te trastoca mucho esto o es una cosa que al final está dentro del motorsport y que hay que aceptar y hay que ser profesional y seguir dando gas, ¿no? Sí, es eso, es profesional y hay que seguir. Lo que pasa es que hay veces que te toca así más de cerca, como pasó con el caso de Paulo y ostras, y es complicado, ahí es duro.
Y sobre todo porque es cuando realmente ves un poco que a mí me llamó mucho la atención cómo con el tema de Pablo, cómo había pasado, cómo al día siguiente un poco vi que todo funcionaba todo igual y eso te enseña y aprendes de que tienes que hacer las cosas por ti también, de que al final obviamente que tienes que competir y meter gas y es tu sueño todo lo que has hecho toda tu vida y eso no va a cambiar nada, pero tampoco no hacerlo por la gente, porque la gente cuando no estás seguirá haciendo lo mismo. Y eso lo vi muy con el tema de Pablo y es algo que me costó mucho tiempo asimilarlo y entenderlo. Se me hacía duro. Incluso gente de bastante cercana del equipo y no entendía cómo podían actuar el día siguiente parecido, como si tampoco hubiera pasado nada. Entonces, es eso, que tampoco no hay que hacer culpa a nadie, ¿eh? Nadie tiene ninguna responsabilidad ni culpa ninguna. Pero ostras, para mí ha sido un shock durante muchos años y lo seguiré estando ahí. Con Paulo yo compartí todos los años del rally desde el principio y pues eso, todas las noches juntos en la misma habitación durante años, incluso a veces nos tocaba dormir en alguna cama juntos porque íbamos a sitios que no había ni camas y eso, y noches por la noche hablando y eso, teníamos una relación muy... A pesar de que después él empezó un poco los primeros años así ayudándome a mí como mochilero, pero después él ya quiso, era un pilotazo y quiso también volar por su lado y al final también había rivalidad en algunos rallies, pero a pesar de todo eso nunca, siempre nos ayudábamos fuera y era muy cercano a mí. Entonces ver eso para mí, ostras, fue la primera vez que dije, ostras, hay que hacer, tengo que hacer lo que realmente piense yo y hacerlo por mí y no y hacer lo que realmente sienta, no decir, no, es que ahora tengo que correr uno más porque toda la gente me ha apoyado, porque todos han estado ahí respaldando, porque no. Después, incluso muchas veces también que estamos en los hospitales, son momentos duros y ahí también te das cuenta de que estás solo ahí, que estás en un hospital solo en medio de Marruecos y que no hay nadie más. Entonces, son cosas que te enseña este deporte, tiene una parte muy dura también. Sí, te das cuenta de que hay muchas cosas más allá de correr, ¿no? En el Dakar o en motociclismo y que pues hay vida después, ¿no? Aparte, porque tú dedicabas, por ejemplo, como has comentado, todo tu año entero para correr Sí, sí. en el Dakar. Sí, sí, es así. Hay más cosas, pero es eso. La sensación esa de decir, no, es que podría haber hecho aquello, podría haber dado más gas o podría haberme esforzado más o aquel año que me tiré medio año ahí relajado sin entrenar tanto. No, yo eso no, esa sensación no la tengo para nada. Yo tengo la sensación de haberlo dado todo, de haber dado al máximo y me siento tranquilo. Entonces, si quieres ya para acabar, ¿te arrepientes de algo, de todo lo que ha pasado en estos años? No, no, porque mira, quizás un poco lo más así que podría, quizás, ¿no? Dice, pues haber cogido un equipo ganador desde el primer momento y ya hubieras tenido varios Dakars, pero es que si ahora volviera atrás y tuviera la oportunidad, lo volvería a hacer. Es mi esencia y además también te digo, pues eso, que me ha ido muy bien y me he podido organizar muy bien las cosas y lo volvería a hacer. Es un poco, yo creo que la gente que lo ha visto y lo ha apreciado, yo creo que les he gustado un poco por eso. También supongo que los que me habrán odiado no les habrá gustado, también habrá sido por eso, pero al final me quedo con que solo con que le haya gustado a uno todo lo que he hecho estos años ya me siento satisfecho. Qué bueno, tío. Pues, Joan, mil gracias por venirte al podcast. Ha sido una pasada poder escuchar un poco tu historia y, bueno, todo lo que has podido vivir. Y, bueno, vosotros que nos estáis viendo, como siempre, suscribiros, darle like y nos vemos en la próxima. Chao. Chao.